Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Presentado por los esposos Coronado Pineda y junto a usted recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. Bienvenidos. Querida familia de Jesús TV, bienvenidos a su noticiero católico Fe al Día para la edición de esta semana, la última semana de noviembre, con la información más relevante de los acontecimientos de nuestra Santa Iglesia Católica en Guatemala y el mundo entero. Bienvenidos. Empezamos con información de carácter nacional y dentro de las noticias guatemaltecas, varios lugares comulgan en la fiesta en honor a Santa Catalina de Alejandría. Cada lugar celebra su propia feria titular conmemorando a un santo, una patrona, que representa un hecho histórico. Cada lugar de una forma distinta y particular. Y es que una de las fechas más importantes de la iglesia es precisamente la veneración de Santa Catalina de Alejandría, una mártir cristiana vuelta santa. Se dice que es la protectora de las muchachas jóvenes en búsqueda de pareja y que cuando llegue el compromiso siempre se estará a salvo si antes de la boda se consagra a Santa Catalina. Ubicado en las afueras de Ciudad de Guatemala, hay un lugar que justamente tiene como patrona a Santa Catalina de Alejandría y es Santa Catarina Pinula. El municipio tiene la costumbre religiosa de festejarla con una procesión. Su imagen suele estar decorada con galas y estolas elegantes que recorren las calles principales de este lugar. Los antiguos cronistas llamaban a Santa Catarina Pinula como el Pancaj o Pinola, cuyo significado es agua de harina en lengua pipil, la cual influyó sobre la cultura pocomán después de la conquista. Otros cronistas afirman la existencia de la parroquia desde 1660, siguiendo la costumbre española de usar nombres de santos para identificar a los pueblos. Y se dispuso, no se sabe en qué fecha, ponerle Santa Catalina, mártir de Alejandría, siendo esta la patrona de los filósofos y es considerada una de las 14 santas con más poder de intercesión en el cielo. Su fiesta en el Santoral Católico está asignada para cada 25 de noviembre. José Milla y Vidaurre, en su obra Historia de la América Central, relata que Pedro de Alvarado y su ejército fueron atacados por un grupo de indígenas en jurisdicción de Santa Catarina Pinula. La agresión ocurrió cuando los españoles retornaban por el camino de lo que hoy es la ruta El Salvador, después de haber incursionado en la provincia de Cuscatlán. Milla y Vidaurre dice que Alvarado llegó a la cuesta de Pinula para de ahí continuar a Petapa cuando ocurrió el ataque. Al final, las huestes españolas derrotaron a sus adversarios, entre ellos los habitantes de Pinula. Los pueblos de Santa Catarina, Pinula y Mixco formaban el eje oriente-poniente con el dominio sobre el valle de la Ermita y pues el sacerdote Josefina Alonso de Rodríguez, en una investigación, dicen que los lugares eran demasiado similares, el viejo Mixco y Santa Catarina Pinula, por la similitud geográfica. De hecho, muchas veces confundían los lugares. Este fin de semana, tras casi 10 horas de cortejo procesional, la coronada imagen de Santa Catarina de Alejandría, alcaldesa perpetua de Santa Catarina Pinula, recorrió calles y avenidas del casco municipal. También se llevó a cabo la coronación episcopal de la patrona de Santa Catarina Pinula, Santa Catalina de Alejandría. Vamos con más de la información de carácter nacional y con profunda devoción la comunidad parroquial de Cristo Rey en Zona 15 pues celebró la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo con la Santa Misa presidida por Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala. La celebración, que fue concelebrada por Monseñor Gustavo Rodolfo Mendoza, obispo emérito, y Padre Hugo Quintanilla, párroco de la comunidad, pues se llevó a cabo en un ambiente de fervor y comunión eclesial. En su homilía, el señor arzobispo recordó a los fieles que proclamar a Jesucristo como Rey del Universo no es solamente un acto litúrgico, sino una afirmación profunda de fe. Jesús es el centro de la historia de la Iglesia y de cada vida cristiana. Reconocer a Cristo como Rey es vivir bajo su reinado de amor, verdad y justicia. Es comprometernos a caminar tras sus pasos, siendo testigos de su reino aquí y ahora, expresó el arzobispo.
Al concluir la celebración, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez saludó con cercanía a la feligresía, animándolos a vivir con esperanza y entrega en su vocación cristiana en el mundo como discípulos misioneros. Esta celebración marcó no solamente el cierre del año litúrgico, sino también una invitación renovada a dejar que Cristo reine en nuestros corazones, familias y comunidades. 100 años de la fiesta de Cristo Rey, celebrando el reinado de amor y paz de Jesús. Y es que este domingo, tal como les hemos compartido, se llevó a cabo en la Iglesia Universal, nuestra comunidad local, pues la celebración especial de Jesucristo Rey, justamente con profunda alegría y devoción al centenario de la institución de esta celebración, proclamada por el Papa Pío XI en el año 1925 según la encíclica Quas Primas. A lo largo de este siglo, la fiesta de Jesucristo Rey del Universo ha sido una poderosa invitación a conocer a Cristo como centro y Señor de toda la creación, así como Rey de nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. En un ambiente de fe, unidad y gratitud nos unimos a toda la Iglesia para proclamar ¡Viva Cristo Rey!, celebrando su reinado de amor, justicia y verdad que trasciende el tiempo y transforma los corazones. Damos gracias a Dios por este primer siglo de gracia y proclamación y pedimos que Cristo siga guiando nuestros pasos y reinando nuestras decisiones diarias. Más de la información de carácter nacional. ¿Y qué fecha poner el arbolito y empezar las posadas? Pues es un tema, es una pregunta que regularmente ronda dentro del ambiente justo para estas fechas de fin de año. Y es que la tradición católica sugiere que el árbol de Navidad se coloque al inicio del Adviento, el tiempo de preparación para la llegada de Jesús. Recuerde que este próximo domingo es el primer domingo de Adviento y esto significa que el árbol debe de colocarse a finales de noviembre, aunque algunas familias prefieren esperar hasta el 8 de diciembre, día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Las posadas, por otro lado, inician el 16 de diciembre y se celebra durante 9 días. Es un novenario hasta el 24 de diciembre, simbolizando el peregrinaje de San José y la Virgen María en busca de refugio antes del nacimiento de Cristo Rey. Cada noche de posada es una oportunidad para recordar la fe y la hospitalidad, emulando el espíritu de acogida a los necesitados, tal como María y José fueron acogidos finalmente. Es importante comentar que debido al crecimiento de la población y con el afán de abrir la posibilidad a los hogares pues que reciban esta peregrinación, algunas parroquias pues han abierto la posibilidad que las posadas empiecen antes, para que no se quede ningún hogar sin la oportunidad de recibir a la Sagrada Familia. Y es que estamos en nuevo año litúrgico. Una de las dudas más comunes también que rondan en torno a la celebración de Cristo Rey, el final e inicio del año litúrgico, es por qué no es igual que al año civil. Y es que la razón es que el calendario religioso tiene un propósito espiritual más elevado. Está diseñado para celebrar los misterios de la vida de Cristo desde su encarnación hasta su gloriosa venida al final de los tiempos, y que no se rige por convenciones humanas como los meses del calendario civil, por ejemplo, sino por el camino de salvación que Cristo ha trazado. Centrada en Cristo esta explicación, y no en el tiempo humano, el calendario civil empieza en enero, pero el litúrgico está estructurado en torno a la venida de Cristo, comenzando justamente con el Adviento, que es la preparación para su nacimiento, y terminando con la solemnidad de Cristo Rey, que proclama su reino eterno. Y esto nos lleva a vivir pues esta experiencia desde una visión de eternidad, y es que la Iglesia organiza el tiempo litúrgico para ayudarnos a reflexionar no solamente en el paso del tiempo terrenal, sino en la eternidad. Por esto el año litúrgico termina con una proclamación del reino eterno de Cristo y comienza con la esperanza de su venida. Y es que el Adviento abre la espera del Salvador. El año litúrgico inicia con el Adviento, que es un tiempo de preparación y conversión para recibir a Jesús en Navidad, y esto nos enseña que toda nuestra vida pues debe de estar orientada hacia Cristo, un ritmo espiritual distinto. Y es que el año litúrgico se construye en ciclos que guían nuestra relación con Dios. Empezamos con el Adviento, posterior y viene la Navidad, después viene la Cuaresma, la Pascua, el tiempo ordinario, y este ciclo nos eleva espiritualmente, mientras que el año civil solamente organiza la vida temporal. Recordemos que también el año litúrgico está enfocado hacia los misterios de Cristo, porque cada tiempo litúrgico nos invita a meditar
en un aspecto específico de la vida de Cristo. Este ritmo es diferente. Y esto nos deja una lección espiritual importante. El hecho de que el año litúrgico no coincida con el año civil nos recuerda lo que San Pablo le comparte a los filipenses en el capítulo 3, versículo 20. Nuestra ciudadanía está en el cielo. La iglesia nos invita a vivir no conforme al mundo, sino según el reino de Cristo. Al celebrar el año litúrgico, nuestra vida se estructura en torno a los misterios del Señor y no en torno a las ocupaciones terrenales. Es importante enfocarnos en despertar este espacio de espera, de anhelo, y comenzar cada día con una oración breve y dedicar un momento a reflexionar para que el Señor pueda guiarnos a través de las respuestas correctas ante cada una de las incógnitas que normalmente surgen, porque es justamente eso, el raciocinio humano que nos lleva a buscar respuestas no solamente en la lógica, sino en la fe, donde está puesto justamente el corazón, en el Espíritu del Señor. Y este pasado 26 de noviembre estuvo de celebración Apostolado Católico Familiar Hechos, el apostolado que respalda este noticiero. Veamos un poquito de una bella entrevista que tuvimos la bendición de que nos realizaran para un periódico católico. Pero muchísimas gracias por la invitación. ¿Y cómo empieza el apostolado? Bueno, el apostolado empieza un 26 de noviembre del 2017. Yo en aquel entonces formaba parte de una hermosa comunidad, pero tuve una serie de pruebas o encuentros personales que me llevaron a acercarme al Señor. Y como el cojo de la Hermosa, sentía que necesitaba hacer algo porque ya me había acomodado. El cojo de la Hermosa no podía entrar al templo porque era impuro, pero no se iba porque de allí vivía, ¿no? Entonces, adicional a esto, se dan una serie de cambios en aquella comunidad y empecé a reunirme con algunos amigos en algunos cafés para platicar de la palabra. Un día una hermana me comunica que vienen unos familiares de Estados Unidos y que les encantaría que yo les pudiera compartir un tema. Yo ya había dentro de esta comunidad, me había preparado a través del Ministerio Trigo en un curso de predicación y pues había estudiado, me integré al curso de predicación de Ministerio Trigo y a las clases de apologética. Y entonces empecé a prepararme para este evento. Fue un evento muy bonito, de mucha bendición. Quedó ese deseo, esa espinita, ¿no?, en mi corazón para poder continuar. Y junto a la bella comunidad a la cual yo pertenecía, pues empecé a realizar algunas actividades. Sin embargo, Dios te va poniendo poco a poco en los lugares donde Él quiere que tú estés. Y recuerdo muy bien que en noviembre del 2017 ya había pasado esta actividad con esta hermana y su familia. Recuerdo muy bien que nos invitaron de una comunidad, un hermano de una alabanza nos invitó para conocer a Enrique Ponza de Ministerio Quirios. Recuerdo que fuimos a esta reunión. Tuve la bendición de conocer a don Enrique, platicamos, quedamos en hacer algunas actividades. Y justamente acá en esta comunidad, se lleva a cabo un desayuno. El desayuno estaba enfocado a la situación difícil a veces para algunas personas justo en la temporada previa a la Navidad, ¿no? Que en Estados Unidos se le conoce la temporada oscura, la temporada gris, debido al color de la nieve, pero porque pues emergen muchas emociones, algunos ciclos, algunos duelos no cerrados. Entonces estructuré una prédica que se llama Sillas Vacías, que era justamente para poder enfocar lo que esta temporada de Navidad debe de representar para el católico, ¿no? Que es una temporada de mucha alegría, de mucha felicidad, porque es el recuerdo del nacimiento de Cristo, nuestro Redentor. Entonces llevamos a cabo esta actividad en un restaurante de la ciudad, en zona 10. Fue una actividad de mucha bendición. Y bueno, por la plática con nuestro hermano Enrique Ponza y esta actividad, conozco al padre Fernando Martínez. El padre Fernando Martínez, pues hacemos una bonita amistad, pues charlamos y bueno, logramos entendernos muy bien.
Sin embargo, recuerdo muy bien, a los pocos meses, enero, por ejemplo, pues termina el año y en enero, platicando con padre Fernando Martínez, me comparte que tiene un gran amigo, porque andábamos buscando además una parroquia pues cercana a donde nosotros vivíamos en aquella oportunidad, y entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Tengo un amigo sacerdote que estudiamos juntos, tenemos una muy bella amistad, y es el padre Hugo Portillo, ve a buscarlo. Y recuerdo muy bien que la primera semana de enero, pues voy a tocar yo la casa parroquial, sale el padre Hugo Portillo, muy amable, muy carismático, así como es él, muy coloquial. Nos invita, recuerdo muy bien que me invitó una taza de café con cardamomo, que es su favorito, de Cobán, y platicamos, le compartí mis intenciones de poder formar no una comunidad como tal, sino un apostolado de aprendizaje y de formación. Me dice que le prepare y que le estructure el proyecto, y recuerdo muy bien que en cuestión del Espíritu Santo me ayudó muchísimo. En cuestión de una semana ya tenía el proyecto preparado, era así un librote, y se lo presento y me dice, bueno, mijo, voy a leerlo. Y pasó una semana, 2, 3 semanas, ya no tuvo respuesta, pero recuerdo yo que como a un día de terminar enero del 2018, recibo una llamada y es padre Hugo Portillo indicándome que le parece perfecto el proyecto y que cuándo podemos empezar y que dónde lo vamos a hacer. Bueno, le digo, padre, es un proyecto pues es un apostolado de evangelización, hemos pensado algunos amigos reunirnos. No, me dice, necesito que estén en casa parroquial, y ya nos asigna un salón para empezar las actividades de apostolado católico familiar hechos. Bueno, y de esta manera nos empezamos a reunir en una capita que estaba al final del Atanasio Tzul en Ciudad de Guatemala. Empezamos actividades los viernes a las 7 de la noche. Quiero yo aclarar que no era una comunidad, era un apostolado, pero el Señor empezó a darle como barro y manos de alfarero, a darle forma de comunidad. Y entonces empezaron a llegar 2, 3, 4, 5, 20 hermanos, 30 hermanos, familias. Y pues definitivamente empezamos la función, más que un apostolado, una comunidad de evangelización. Y adicional, empezamos a realizar desayunos, almuerzos, cenas evangelizadoras, tomando el formato de las tradicionales comunidades bíblicas. Un concepto que por supuesto no es nuevo, y de hecho estuvimos trabajando de esta manera hasta el 2020, cuando inicia la pandemia, un suceso con un profundo impacto en las comunidades católicas bíblicas, tanto en sus prácticas espirituales como en su vida comunitaria. La pandemia, una situación que vino a golpear fuertemente. Pero del 2018 al 2020 estamos trabajando de esta manera. Teníamos comunidad, servíamos dentro de la parroquia allá con el padre Hugo Portillo. Adicional, teníamos nuestras actividades de evangelización, teníamos nuestros retiros familiares, de parejas, de hombres, de mujeres, en fin. Pues fue un momento de mucha formación, pero pues viene pandemia en el 2020. Bueno, si fue grande el desafío de la pandemia, yo le llamaría más un tiempo de fragilidad, ¿no? Pero también de esperanza, porque fíjate, aunque físicamente estábamos separados las comunidades, pues encontramos formas creativas de mantenernos conectados a través de la tecnología, a través de la oración compartida. Las misas se empezaron a transmitir en línea, recordarán ustedes, las reuniones fueron virtuales, los grupos de oración pues ayudaron a mantener viva esa comunión espiritual, y tuvimos que aprender y adaptarnos a este nuevo mundo de la virtualidad. En lo personal, soy muy honesto, no fue un asunto sencillo, pero logramos aprender. Y fue la bendición del Espíritu Santo que aprovechamos en ese momento a lanzar cursos de aprendizaje católico, reuniones virtuales. Resultado o fruto de esto, hay incluso 6, 7 libros de texto dirigidos a servidores, a laicos, a católicos en general que deseaban en ese momento y desean hoy en día profundizar sus conocimientos en Sagrada Escritura, en apologética, comunidad en tiempo de crisis, justamente el tema de luto, preparación para predicadores. Y definitivamente fue un momento de mucha dificultad, de mucho dolor. Perdimos a muchos hermanos y amigos, pero también fue un momento de conversión, de renacimiento. Fue un momento doloroso, un cisma bastante fuerte, pero también fue una oportunidad de crecer espiritualmente, desde luego, y estructuralmente. Bueno, y además de la pandemia, pues fue un proceso de muchos cambios. Uno de ellos fue nuestro sacerdote, cambio de lugar de nuestro sacerdote padre Hugo Portillo.
quien fue trasladado de parroquia, y pues la pandemia me obligó a mudarme, y entonces mantenía comunicación con el nuevo párroco, pero debido al nuevo sacerdote que pusieron a la iglesia a la cual pertenecíamos, pero debido a la emergencia sanitaria, pues era bastante complejo trazar nuevos proyectos parroquiales, porque realmente no sabíamos cuándo iba a terminar este asunto de pandemia, y al poco tiempo lo volvieron a cambiar, y entonces perdí comunicación con el nuevo párroco, y era como, pues ya no tenemos una parroquia. Y en este ir y venir, que adicional al grupo de evangelización Apostolado Católico Familiar Hechos, pues Dios me permitió formarnos en la fe y después formar, y con esto, pues a través del ministerio de la predicación, pues he conocido iglesias, comunidades, apostolados, y en este ir y venir tuve la oportunidad de conocer a Padre Fernando Di Bassi, quien nos dio la oportunidad de poder evangelizar a través de la radio, y empezamos un proyecto durante la pandemia, un medio que yo llevo muy profundo en mi corazón, que es Emaús Radio. También con Padre Víctor Manuel González, que había estado en Venezuela, pero en la pandemia regresa a Guatemala. Y recuerdo muy bien que debido a Padre Víctor Manuel González conozco a Padre Neri Quintanilla, y entonces es nuestro amigo y se convierte en ese momento en asesor espiritual de Apostolado Católico Familiar Hechos. Y algo bien interesante que era difícil para mí poder digerir es que tratábamos, a pesar de la pandemia, de mantener una estructura original por miedo a transgredir o perder la esencia, y esto nos llevó a enfrentarnos a muchos conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, el poder continuar con asambleas presenciales semanales, desayunos, obras de misericordia, proyectos y mucho más. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia la cantidad de servidores se redujo de 13 a 10 y finalmente nos quedamos 2. O sea, era imposible salir adelante con un apostolado con 2 servidores. Y además de esto, nos enfrentamos a dificultades que logramos salir adelante con algunos proyectos de misericordia, específicamente en la parroquia Santa María del Tepeyac durante la pandemia. Sin embargo, financieramente ya no era factible continuar porque con pocos servidores, habían pocas ovejitas y la situación sanitaria era complicado para todos, ¿no? En todo aspecto. Y entonces fue muy, muy complejo. Y que las plataformas de virtualidad también tienen un costo. Tal vez al principio de la pandemia era un asunto gratuito, pero con el tiempo se dieron cuenta que eran rentables, les pusieron un costo. Y entonces entramos en ese conflicto de continuar o no con el apostolado, porque estructuralmente ya no nos permitía trazar los planes. Y bueno, fue bastante, personalmente fue complejo, ¿no? Sin embargo, en diciembre, y era cuando en ese momento dije yo, bueno, ya no tenemos la oportunidad de continuar, ya los factores ya no nos ayudan, para continuar con el apostolado. Sin embargo, a punto de terminar el proyecto y tirar la toalla, en diciembre del 2022 sale un mensaje en el dicasterio de la comunicación a través de Vatican News por el 60º aniversario del decreto Intermirifica, que es el documento sobre los medios de comunicación católicos promulgado por Concilio Vaticano en 1963. Y recuerdo que me llega un correo de Vatican News, abro la convocatoria, abro el documento y encuentro importancia, pues un documento extenso sobre la importancia que abordan hoy en día los medios de comunicación católicos, y decido ingresar al curso en línea, y en medio del aprendizaje lo platico con nuestro sacerdote guía, y debido a mi experiencia en medios de comunicación, pues el camino que el Señor había trazado para mí individualmente y para el apostolado era la formación y la comunicación, que van mucho de la mano. Entonces me recuerdo en esa oportunidad que me dice Padre Neri, y me dice, bueno, pero si ya no hay servidores, es difícil la estructura, realizar desayunos y comunidad y todo esto, ¿por qué no empezamos a trabajar en un proyecto de colaboración con la Vicaría de Movimientos? Has estado en Emaús Radio, haces contenido en redes sociales, y curiosamente en el 2024, en mayo, nos llega un correo de nuestro proveedor de servicio web indicándonos que no podemos continuar con el mismo plan y que hay que aumentarlo, porque teníamos una pequeña paginita donde teníamos pues formación, cursos y todo, y me vuelvo a topar con otra encrucijada de continuar o no. Recuerdo que lo puse en oración porque económicamente ya no me era posible, y casi decido terminar con el proyecto y quedarnos colaborando con otros medios y grupos, pero justo en esos días recibí un dinerito de mi trabajo regular
realizo la inversión para seguir en línea y como parte de la contratación, pues había un dominio gratuito, ¿no? Había que renovar el dominio de apostoladohechos.org y en ese momento no se me ocurrió nada más que registrar el dominio de biencatólicos.com. Un proyecto que quedó pausado por algunas semanas, pero en una plática de café con un amigo predicador, Jefferson Lemé, Padre Jefferson, pues sale el tema del trabajo que muchos sitios web han realizado para promover el evangelio y las noticias de la Iglesia Católica, pero que en Guatemala no había surgido algo similar. Y fue cuando empezamos a trabajar en el proyecto como tal, fíjense. Ya con un nombre, biencatólicos.com, con una línea, un objetivo, y evangelizar a través de la comunicación y la formación al pueblo católico. Y de este momento desafortunado es como surge biencatólicos.com y es como hoy en día pues seguimos trabajando evangelización a través de los medios de comunicación y formación en apostoladohechos.org, que para este mes de noviembre pues tenemos la bendición de llegar a nuestro 8º aniversario para la gloria y honra de nuestro Señor y nuestra Virgen María. Bueno, ¿qué planes y desafíos hay como apostolado para este próximo año, para el 2026? Bueno, en estos 8 años hemos aprendido muchísimo sobre el trabajo en comunidad, que deben de ser el punto de encuentro con Cristo y de apoyo mutuo de la fe, fomentando la conversión y el compromiso cristiano. Y es que el objetivo principal o el detonador, lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón fue convertirnos en un apostolado. Después el Señor nos fue moldeando cuando veamos con Padre Hugo Portillo a convertirnos en una comunidad de estudio bíblico católico. Y entonces viene pandemia, nos obliga nuevamente a transformarnos. Y en este proceso he entendido que muchos movimientos laicales, comunidades religiosas y grupos de oración o apostolados deberían de ser iguales, porque la uniformidad enriquece, pero cada diferencia también aporta a la iglesia. Y por esta razón hoy en día estamos enfocados a la formación de laicos a través de cursos, programas, talleres. Tenemos una colección de libros de texto, material digital, el portal de noticias, el noticiero a través de Jesús TV, a través de Spotify, a través de las redes sociales. Y el objetivo sigue siendo el mismo, seguir trabajando para que más familias lleguen a conocer la gracia de nuestro Señor amado, de nuestro amado Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de su noticiero católico Fe al Día, con la información más relevante de nuestra Santa Iglesia a nivel nacional e internacional. Que estas noticias nos inspiren a vivir nuestra fe con más compromiso y amor. Gracias por seguir a través de la señal de Jesús TV, en los distintos canales del sistema de cable, también a través de la página de internet vía satélite para nuestros hermanos más allá de nuestras fronteras, y a través de la página biencatólicos.com. Hasta una próxima oportunidad en su noticiero católico Fe al Día a través de Jesús TV. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos. Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe. Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga. En Medicina Integral Pulso, tu salud es nuestra prioridad, con especialidades de primer nivel, tecnología avanzada, medicina general, emergencias, rayos X, ultrasonido, especialidades, odontología y laboratorio. Agenda tu cita hoy. Porque sentirte bien es vivir mejor. Búscanos en redes sociales como Pulso. Pulso. Cuidamos de ti.